¿Qué diferencia a quienes se rinden de quienes logran transformar su vida en un nuevo país? La respuesta no está en la maleta, sino en la mentalidad. Esto es Brújula en Frecuencia, un podcast para el público hispanohablante que ha hecho de la adaptabilidad su mayor fortaleza. Desde los que llegaron de niños hasta los que se reinventaron como adultos, hoy analizamos la disciplina, el propósito y ese cambio de chip necesario para ver oportunidades donde otros ven muros. Sube el volumen, que empezamos. Hoy en Brújula en Frecuencia nos acompaña Ramiro Mena, un invitado que se define como un alma curiosa, alegre y despreocupada. Su esencia de explorador siempre le ha guiado en todo con una mezcla de aventura, locura y deseo de formación. Ese camino lo ha llevado a vivir y a estudiar en varios países. Actualmente reside y trabaja en Francia, siguiendo firmemente su lema: es mejor elevar nuestras habilidades que bajar la altura de la montaña. Originario de la tierra de la mitad del mundo, Ecuador, Ramiro confiesa que perderse en la montaña y fluir con melodías andinas son los rituales que le ayuden a reconectar con su tierra natal. Y es que su curiosidad no tiene límites. Lo han llevado a cosas como construir una grúa con palos de helado, desarrollar mecanismos para empujadores de satélites, entre otras cosas. Muy bienvenido, Ramiro. Honorable Domirra, muchas gracias por invitarme a participar en este proyecto tan interesante. Bueno, pues el placer es mío. Y bueno, sin más, empezamos. Cuéntanos, ¿qué parte de tu cultura de origen llevas siempre contigo como un tesoro? ¿Y qué parte sentiste que debías dejar atrás para poder crecer en tu nuevo destino? Empezamos fuerte, ¿eh? A ver, yo creo que soy originario de Ecuador, del Terruño, y mi familia paterna es un poco peculiar. Venimos de una familia de músicos tradicionales, de un abuelo músico, padre músico, hermanos músicos, y yo salí la oveja negra. Yo dije, hay demasiados músicos en la familia, así que renegué. Tanto así que en su día mis padres me preguntaron, ¿quieres estudiar música? Y yo tenía, 7 añitos y lo que quería era jugar. Dije, no, yo quiero jugar. Y respetaron mi decisión. Entonces, por una parte, ese, no conflicto, pero un poco tampoco rechazo, pero como que buscaba mi camino, ¿no? Y una vez que cuando vives dentro, como que cuando vives en el país, quizás como lo ves tan natural, no lo aprecias. Y fue solo a raíz de mi primer viaje, que lo hice con 17 años, cuando participé en la Ruta Quetzal, y ves un poquito de mundo, ¿no? Y tienes una pequeña perspectiva para decir, quizás la cultura que tenemos también es interesante, ¿no? Y luego ya la vida me ha dado más perspectiva y te das cuenta que en este mundo globalizado, casi todos, la cultura ha tendido a homogeneizarse Mm, y lo tradicional viene a ser un poco lo auténtico, ¿no? Y es ahí sí. cuando me meto de nuevo con la música y como que he aceptado e incluso he empezado a aprender un poco de música andina y ¿En es como serio? que sí, estoy tocando la flauta, el cumbuyo y me conecto, o sea, me conecto con melodías que he escuchado toda mi vida y, Qué bueno. y ahora como es tan fácil de transportar, le meto en la mochila y si voy al monte y luego termino una cumbre y si no hace tanto frío, pues saco la flauta y toco un poquito. Entonces, comienzo por renegar un poco y al final lo acepto y ahora siempre es como, a veces llego a esa conclusión pero ¿y por qué no me di cuenta de esto antes, no? Me pasó con la montaña. En Ecuador hay hermosas montañas y Mm, solo descubrí la belleza de las actividades del aire libre cuando ya no vivía en Ecuador. En España, yo empecé Totalmente. a escalar en España y ahora cada vez que regreso a Ecuador a ver a la familia, me quedo maravillado y digo, pero ¿cómo es? Lo veía, el paisaje lo tenía enfrente, sabía que era especial, pero es que
ahora lo veo con otros ojos, digo, wow. Entonces, desde esa evolución, no lo sé. No sé si Oye, respondí a la pregunta o me fui ya por las ramas, total- pero no, totalmente, al menos la primera parte sí. Aquello que te une es aquello que es muy universal, es de las personas, esa herencia genética familiar, ¿no? De saber que nuestra familia tiene como cierta experiencia de vida, en el sentido de cosas que les han gustado siempre y lo han practicado. Y uno, en principio, cuando es joven, puede renegar de ello, ¿no? Pero en el fondo es esa herencia que uno tiene y lo efectivamente. atesoras, no porque naciste en Ecuador, incluso si hubiera nacido en otro sitio del mundo, también tendrías eso de la música, porque es parte de tu esencia. Claro, claro. O sea, yo te digo, y también es como una excusa para compartir con mi padre, o cada vez que ahora les visito, la excusa de vamos a hacer un poquito de música, ¿no? Aunque yo soy el más patoso, pero me divierto y es la Qué excusa bonito, para compartir. Y ahora mi peque también me gustaría inculcarle el amor a la música en general y un poquito a la música andina, si se ujú, puede, y seguir con la tradición, supongo. qué bonito, Ramiro, qué bonito, de verdad. No sabía el tema de la música, me sorprende. Sí, 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 Em, lo empecé antes de ser padre, o sea, como que se alinearon los chakras y fue mi naturaleza y lo demás ha fluido. qué bonito. Dijiste algo de España hace un ratito. Voy a continuar por ahí, ¿vale? Em, sabes que muchas personas al final en su proceso migran o bien por necesidad o por elección. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso de tomar la decisión de dejar tu tierra natal? Entiendo que fue la ruta Quetzal, pero Sí, después de eso, ¿qué te motivó a dejar el terruño? como te dije, en la familia de mi padre, por parte paterna, hay una historia de viajes, ¿no? Que Mm, no empieza conmigo. Empieza con mi abuelo, que músico, que se fue de gira a Europa, cuando ir a Europa era literalmente cruzar el charco en barco. ¿En serio? Claro, o sea, ahora coges el avión y en 12 horas estás en el otro lado del mundo. No, era un viaje de 2 meses. Y claro, ese viaje ha marcado a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque mi padre y sus hermanos crecieron con ese bagaje y también hicieron el camino del músico y fueron a Europa también una temporada. Ujú, Mi padre vivió 5 años fuera. Tengo un tío que muy cercano que me llamo Ramiro en honor a él, que él vive en Zurich ya toda su vida. Y siempre he crecido con esa historia, con esas anécdotas, ¿no? Del abuelo viajero, de los tíos, mi padre viajero. Pues yo, independiente, o sea, como que sabía que tarde o temprano iba a viajar. No sabía cuándo, pero sabía que iba a viajar. Era así. Pero ya sabes que la vida te sorprende y me encanta dejarme sorprender y en el colegio pues apliqué a un programa de intercambio, una beca internacional tipo Boy Scouts, que era la ruta Quetzal, ujú, y, y me dieron un viaje, o sea, un viaje dentro de un campamento de 44 nacionalidades, 350 adolescentes, el paraíso, o sea, increíble. Y claro, fue mi primera experiencia de viajar fuera de Ecuador. Fuimos al Caribe, bueno, a Panamá, Costa Rica y luego a España. Y claro, se me abrió el mundo. O sea, tú imagínate, supongo que en Bolivia también pasa en la sierra que ves toda la ciudad cubierta de montañas, que es un paisaje muy bonito. Miras por donde miras, hay montaña. En Quito es igual. mm, Y está muy bien porque es bonito. Dices, oh, qué bonita la montaña. Pero una vez que has visto el mundo del otro lado y sabes que hay mundo detrás de esas montañas, pues ya no lo ves igual. mm. Y bueno, uno es joven y no mide las consecuencias. Y en un inicio también había el plan de ir a estudiar ingeniería mecánica en Alemania. Y luego con la gente de la ruta, pues hice contactos.
hubo una persona de por medio y me lié la manta en la cabeza, volví del viaje, repetí el viaje el año siguiente y dije, pues quiero estudiar fuera. Y mis padres, claro, en este aspecto siempre muy agradecido con mis padres que me han dado libertad total y confianza total. Y me dijeron, bueno, si lo que tú quieres es estudiar fuera, pues organízatelo, piénsalo bien, nosotros te apoyamos si quieres hacer un máster después de la universidad, pero no hace falta, pero si es lo que tú quieres, adelante. Entonces yo lo gestioné todo, hice el examen de selectividad, me aceptaron en la universidad, obviamente me ayudaron mucho los amigos de la ruta, que es mucho más fácil cuando tienes a alguien allá y te hacen los papeles, te ayudan. Y, y así de un día al otro me aceptaron cita en la embajada y en una semana billete de ida y con 19 años que me fui para Madrid sin saber ni siquiera cocinar. O sea, locura total. Pero claro, o sea, vives en casa con tus padres, no sabes lo que Sí, es sí. la vida y de repente pones todo en una mochila y ni siquiera piensas en las consecuencias. O sea, Es me el mejor acuerdo, momento a veces. claro, es como la inocencia total o la inconsciencia, es una mezcla de ambas. Y me acuerdo en el avión un atardecer infinito que estaba yo ahí viendo por la ventana, procesando que me estaba yendo a Madrid y estaba un atardecer, me encantan los atardeceres. Y claro, íbamos viajando en dirección del ocaso y claro, atardecía y magnífico, y yo, wow. Y de repente, ¡pum!, en Madrid, que es una ciudad que me encanta, pero que es una locura también. Y eso te estoy hablando de hace ya media vida. Ah, Hilando Madrid, ¿tienes algún recuerdo o algo que se te haya quedado como de tu primera experiencia pisando Madrid? ¿Un olor, un sonido, una visión? ¿Algo que te haya impresionado y que se te haya quedado hasta el día de hoy? te hablo de la primera vez que llegué a Madrid, Ujú. verano del 2002, y el ver el horizonte de la ciudad todo lleno de grúas, porque era el boom de la construcción, Mm. y me impactó. O sea, todo era construyendo y luego parafraseando a Woody Allen que decía, yo no sé qué buscan en Madrid, que buscan un tesoro, pero cada vez que vengo está en obras. Entonces Mm. me llamó la atención. Curioso, curioso, curioso. Em, Filtrando un poco toda esa experiencia de haber estado en diferentes sitios, em, ¿cómo cambió tu percepción del mundo desde la primera vez que viajaste hasta esta última, dirías? Wow, cómo cambió la percepción del mundo. A ver, es que hay dos procesos. Primero, antes viajaba con visa porque no tenía la nacionalidad española. Y claro, pedir visas es un proceso duro y ahora ya tengo la nacionalidad española desde hace tiempo y entonces viajar es muy sencillo. No solo viajar, sino cambiar de país o trabajar en otro país. O sea, puedo, me considero afortunado de, de haber vivido las dos caras de la moneda y claro, es mucho más fácil. Eh, ¿Cómo ha cambiado mi percepción? Creo que soy más consciente de lo interconectados que estamos, porque cuando vas viviendo en diferentes ciudades o países, Mm. se te queda un poquito de ti en ese sitio y tú también intentas coger lo mejor de cada sitio, ¿no? Ujú. Y de la misma manera que cuando viví en Reino Unido, no sé si a ti te pasó igual, cuando hubo el Brexit, yo estuve triste porque una de las ventajas del proyecto europeo es eso, es la unión, la movilidad, la libre circulación y ver que en un sitio en el que viví decían no gracias a eso
me, me dolió, ¿no? Sí, Y sí. cuando lo converso con amigos británicos, ellos también están dolidos porque están fuera de algo tan potente como es la Unión Europea, que tiene sus pros y sus puntos a mejorar, claro, como todo, Ujú. pero sí. Y luego, cuando lees las noticias y hay algo que pasa en algún sitio donde has vivido, pues lo conectas, ya no te parece tan lejano. Dices, ah, claro, y sabes que también te afecta de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, darme cuenta de lo interconectados que estamos al final. Nuestro factor común, que es como esa humanidad que todos Sí, tenemos, pero que la manifestamos de formas diferentes, ¿no? A través del idioma, por ejemplo. El idioma para mí hace mucha efectivamente, cultura y viviendo sí, fuera. De hecho, este proyecto tiene mucho que ver con el mundo hispanohablante porque está pensado en este momento para gente que habla español. Porque para mí es lo que me di cuenta viviendo fuera de lo importante que es no pensar cuando hablas, claro. sino simplemente comunicarte. No, 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 eso es maravilloso. O sea, eh, el ser capaz de expresarte con total libertad no tiene precio. Pero luego también está la habilidad de cuando te expresas en otro idioma, eres mucho más reflexivo porque tienes que buscar las palabras, no eres tan y no te expresas de una manera impulsiva, piensas las cosas más, entonces es interesante también. Sí, sí, tiene sus aprendizajes, ambas situaciones. Yo lo agradezco haber vivido fuera porque yo creo que soy un poco diferente a como era cuando vivía en esa experiencia de estar Claro. fuera. En un sitio que no habla nuestro idioma, por ejemplo. Sí se nota, sí se nota. Em, a ver, esta también es complicada porque has viajado mucho, ¿vale? Entonces dice, en todo proceso migratorio suele haber momentos difíciles donde no te sientes ni de aquí ni de allí. ¿Cómo viviste o cómo vives esa lucha interna? ¿Y qué haces para dejar de sentirte un extraño en un sitio o en otro? Wow, es curioso. Yo, un momento en el que me sentí realmente frágil o un poco desprotegido, lo reconozco, fue cuando estuve en China. Y claro, no sabía, o sea, fui literalmente analfabeto por 6 meses porque no conocía la lengua local. Y es la primera vez que me vino a la cabeza el pensamiento de, ¿y si me pasa algo aquí? ¿Qué hago? Y en plan de, si me pongo malo, ¿cómo voy al hospital? Porque en China, en la universidad, bueno, la gente se comunica en inglés, pero en la vida real, que sepas inglés es bien, felicidades para ti, pero el resto del mundo le da igual. Mm. Entonces, ese momento como que la primera semana fue un poco el impacto de la escala que es tan diferente y hasta que estás ahí aterrizando y te, te gestionas un poco, pero ese pensamiento yo creo que fue un golpe de realidad, decir, wow, atención. Luego ya vas viendo que no es tan grave. Obviamente tienes que estar un poco más atento a esas situaciones, pero ese pensamiento aún lo recuerdo. Pero, y Wow. después, eh, temas de sentirte de un sitio, yo creo que en España es mucho más sencillo porque compartimos la lengua. Ujú. Entonces, no sé, no nunca me sentí de fuera en España. Es verdad que la gente es muy, muy acogedora, especialmente en Mm. Madrid. Y para mí España, Madrid en especial, es mi segundo hogar. Y no me daba cuenta de que estaba fuera hasta cuando pasaba por Colón y veía la banderota de España ondeando. Decía, es que es verdad, estoy en España, o sea, no me enteraba. Luego ya fuera en Reino Unido y Francia, pues el idioma te lo recuerda constantemente. Mm. Pero luego te adaptas, ¿no? Yo creo que
Es Haces increíble esa capacidad de capacidad de adaptar. adaptación. Sí. Y luego yo creo que lo interesante es que una vez que lo has hecho, como que ya de nuevo volvemos a lo de empezar, ¿no? Lo más difícil es la primera, empezar. Una vez que lo has hecho una Mm. vez, dices, bueno, ya sé cómo va, y luego lo reproduces en el segundo viaje, dices, bueno, esto ya he pasado por aquí, sabes que necesitas 5 cosas básicas y recreas tu rutina y luego volver a empezar. Entonces, Sí, sí. Una vez alguien que conozco me decía, al final los seres humanos somos seres de hábitos. Una vez que efectivamente, creamos una serie de hábitos, los vamos repitiendo allí donde vamos. efectivamente. Y como que te creas tu rutina, que tu tiempo libre, tus aficiones, en tu caso cuando hacías la batucada o la bicicleta, pues yo igual necesitaba encontrar, una vez que encuentras dónde vas a vivir, check. Luego que hay, yo qué sé, lo básico, abrirse la cuenta de banco, el teléfono, check, check, y dices, bueno, ahora ya los hobbies, pues, y ya está, y luego ya vas conociendo gente y vas construyendo poco a poco una nueva red. Hilando con el tema de hobbies. em, en tu caso, ¿qué hobbies, digamos, fueron los que te ayudaron a establecerte o hacer que un sitio sea más ameno? Bailar salsa, por ejemplo. Ah, bueno, ostras, la salsa, qué bueno. Claro, a ver, lo que pasa es que cuando fui a Madrid me centré mucho en los estudios, lo disfruté mucho, ¿eh? Lo disfruté mucho. Y cuando se acabaron los estudios, 5 años después, me di cuenta que solo había pasado en la biblioteca. Y entonces dije, bueno, Sí, tengo tiempo, no hay que estudiar los fines de semana, ¿qué hago, no? Y bueno, ¿dónde está el truco? Y bueno, pues la salsa lo había empezado en la universidad y luego, por azares de la vida, bueno, en realidad quería ir a bailar tango y Tango. escuché que habían clases gratuitas la Casa Maravillas, para quien no lo conozca, era un centro cultural ocupado en la calle Pez, ya no existe ese sitio, pero cuando fui, me acuerdo que la primera impresión me la llevé a leer un graffiti que decía: al fascismo no se lo combate, al fascismo se lo destruye. Y yo en plan de, pero ¿y esto? ¿Dónde estoy? Y luego empieza, y vi que, no, que había también, además del curso de tango, clases de salsa. Dije, pues voy a ir a las de salsa. Entonces nunca fui a las de tango, me apunté a salsa y luego estuve ahí participando 4 años activamente en el taller. Entonces, y Qué claro, bu- al día de hoy no he encontrado un sitio tan potente, con tan buen ambiente para bailar salsa que el Patio Maravillas. O sea, tanto así que es- cuando voy a bailar digo, ah, no es como el patio. ¿Crees que tiene que ver con esa esencia de que estaba movido por las ganas y la energía de la gente más que por dinero? Claro, claro, eh, sí, yo creo que era esa buena vibra que había en general, que la gente venía a compartir Mm. y a encontrar gente y a conocerse y eso al día de hoy, esos espacios de intercambio sin actividad económica de por medio no son fáciles de encontrar. O sea, el ocio se ha mercantilizado y bueno, en el Patio Maravillas era un oasis al respecto, ¿eh? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste el Patio Maravilla? ¿Cómo supiste de él? Yo lo había escuchado de no me acuerdo quién, y estas típicas conversaciones de sí, el Patio Maravillas, escuchas, no conoces, luego buscas en internet y dices, pues algún día iré, hasta que dices, pasan los días y los meses y luego dices, ah, es verdad, y lo vuelves a escuchar y dices, pues algún día iré. Y ese día llegó y no me arrepiento para nada. Ujú. Sí, sí, era un sitio auténtico, Esa es la con palabra. gente muy, muy variada que buscaba encontrar otra gente variada también. Sí, 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 era un sitio
que se mezcla de todo. Había los típicos de Erasmus, los típicos eh, voluntarios europeos, todo tu perfil era muy, muy variopinto. Y eso me llamó la atención porque a veces da la sensación de que tendemos a relacionarnos solo con gente que piensan de manera parecida. Entonces la conversación siempre gira con las mismas ideas y no hay un punto de vista nuevo. Y aquí era todo lo contrario, descubrías gente de todas partes, a los 3 meses ya te hablaban un español perfecto y tú, wow, era la buena oportunidad para practicar un poco de inglés, yo qué sé, era como todo ventajas. Y bailábamos Y bueno, mucho. totalmente, totalmente. Yendo a la gente que se mueve por diferentes sitios, y yendo a tu caso particular, ¿qué descubriste sobre ti mismo viviendo en un país diferente que nunca hubieras descubierto rodeado de tu familia o amigos de siempre? Que he descubierto que el mundo es maravilloso. He descubierto que hay que dejarse sorprender un poco. O sea, siempre me gusta decir esta frase de me encanta cuando la realidad supera la ficción, ¿eh? Mm, Porque, no sé, hay momentos en los que quizás ves un sitio en un libro y luego vas al sitio y es mucho más bonito. mm, O yo qué sé, la primera vez que estuve en París fue un viaje sin presupuesto, me lo pasé muy bien, pero con una mano adelante, otra atrás era de ver y no tocar, ¿no? Era, wow, esa es la Torre Eiffel, qué bonita. Y ya está, o sea, y luego la vida me dio la oportunidad de vivir en París un año ujú, y disfrutar París, o sea, de decir, hoy es miércoles, me voy al Louvre, a la horario nocturno, a disfrutar del Louvre, a sentarme a dibujar y tener una sobredosis de arte, yo qué sé. Y claro, lo miras de la primera experiencia, mi primer contacto con París, que fue muy low cost, a mucha honra, y ahora un contexto diferente en el que trabajaba y vivía en París, y me lo pasé igual de bien en ambas situaciones. Entonces eso es de maravillarnos, ¿no? sí, sí. Y es interesante cómo es no sé, me pasó algo similar, de haber estado en un sitio con muy poco presupuesto y de volver a estar en el mismo sitio ya más holgado y uno se mira con mucha ternura, ¿sabes? Así como, Claro, bueno, claro, no, no, o sea, ya, de comer un pan porque no tenía nada más que cenar. Sí, es lo que hay. claro, o sea, eso, pero tiene encanto porque Sí. eh, yo creo que esos momentos hay que valorarlos, ¿no? Y no es un tema de abundancia o de escasez, sino de encontrar soluciones, de decir, bueno, quizás no me puedo permitir subir a la Torre Eiffel, pero lo veo desde afuera, desde lejos y me fascino, o sea, y soy consciente y estoy agradecido de estar aquí en este momento, ¿no? Mm, Y me acuerdo que iba visitando amigos y me quedaba en casa de amigos. Entonces, en este caso de París, una buena amiga estaba viviendo en una residencia de monjas y no podía recibir a chicos, entonces habló con una amiga que su novio compartía una habitación con un guardia de seguridad, entonces tenían turnos diferentes, entonces compartían la habitación. Entonces yo me quedaba ahí y para entrar a ese sitio había que entrar por una escalera de servicio con un ascensor de servicio. La llave estaba debajo de una escalera. O sea, todo muy peculiar. Yo no sabía ni una palabra de francés y yo diciendo, wow. O sea, súper auténtico. Y claro, esas cosas, cuando viajas en modo Airbnb, eso ya te lo has perdido. O sea, no sé, no tienes esa experiencia de algo más, algo diferente, ¿no?
Obviamente Sí. ya con la edad y con familia no puedes andar por la vida con esos planes, pero los guardo con ternura, como tú dices, de que dices, guau, vaya descabeza, vaya fichaje y, y ya está. Pues sí, experiencias de vida, Sí. en fin. Em, Vamos a la parte, una parte que yo recuerdo de ti que es muy potente, la parte de la formación, ¿vale? Em, ¿Has dedicado mucho esfuerzo a formarte profesionalmente? ¿Qué te motiva a seguir formándote de forma continuada? A ver, yo creo que aquí vuelvo a repetir, somos muy afortunados los que podemos estudiar con becas. Eh, He sido muy afortunado de haber recibido la educación que tengo gracias a mis padres, a su apoyo. Y cuando me tomé la decisión de irme a España, más allá de los motivos personales que en ese momento eran importantes, también vi la oportunidad de formarme fuera. Y cuando estás en Ecuador o en un país de Latinoamérica, estudiar en el extranjero es como lo máximo, ¿no? Lo máximo creo que puedes aspirar. Mm, Y, y es ves una oportunidad y dices, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces yo la mm, tomé con toda la fuerza y sabía que si me iba a España no tenía margen de maniobra. Era o pa'lante o pa'lante. Suerte o Y muerte. suerte o muerte, efectivamente. Y, y, y me acuerdo que la gente en la universidad, en la Politécnica, decían, bueno, este es mi cuarto año y estaban en primer curso. Y yo diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y claro, ese primer cuatrimestre me impactó y mm, y claro, me agobié y diciendo, no puede ser, no puede ser. Entonces estudiaba lo máximo que podía y luego ya coges el ritmo y, y está. Con mucho esfuerzo, obviamente, no, tú sabes que las cosas no te caen del cielo. Mm, Y le cogí el gusto, ¿no? Luego descubres una carrera que es apasionante. La ingeniería mecánica es un mundo, de la misma manera que un médico que te va a decir que medicina también es apasionante. Yo creo que es importante descubrir algo que te guste, con curiosidad, Eso es, siempre que haya curiosidad. totalmente. Y, y luego en el transcurso del trabajo, pues sentía que necesitaba saber más, que no, me llevé no una decepción, pero fui consciente, dije, wow, he pasado 5 años estudiando a tope para llegar a la conclusión de que sé muy poco. Y fue como un ¡buah! Y dije, no. Entonces, la curiosidad de el llamar puertas, siempre, o sea, siempre tocando puertas, buscando becas, programas en el extranjero y un poquito de suerte, supongo también. Y pude continuar mis estudios a nivel máster y una vez después de eso el doctorado es, ya te digo, curiosidad. Sin curiosidad, yo creo que Mm. no, no sé, curiosidad e inconsciencia, yo creo. Una combinación de ambas. Sí, sí. Luego las cosas se dieron. Después del máster busqué proyectos de doctorado, no salieron. Tenía una oferta para hacer un proyecto con el jefe de campo de la misión antártica en España, pero no En teníamos serio. financiación. O sea, mi sueño era irme a la Antártica, hacer trabajo de campo y luego simulaciones de cómo se derriten eh, los glaciares en el borde del mar, como en el Perito Moreno, pero en la Antártica, porque al final eso es mecánica de la fractura, o sea, tienes una parte que se va rompiendo y un momento es inestable y cae al mar. Entonces, esa era la idea, pero no encontramos financiación.
Y luego contacté a un antiguo profesor que me había dado la carta de recomendación y me dijo, pero yo tengo un proyecto y por ahí conseguí el proyecto de doctorado que me ¿En llevó a serio? París. Sí, sí, o sea, fue tocando puertas. Yo creo que es muy importante tocar una puerta. No todas se van a abrir, Mm. pero una se abrirá y así. Y siempre tocando puertas y siempre digo, me digo a mí mismo en modo broma, Ramiro, deja de meterte en problemas. Qué Y, bueno. y así pasó la tesis, así llegué al CERN y bueno, ahora estoy en otro proyecto, entonces así. Ujú. Luego que, que me gustaría seguir estudiando, obviamente. O sea, ¿Qué es lo último que te has, quizás no propuesto o dónde te ha llevado la curiosidad para formarte? Quiero decir, ¿en qué te gustaría formarte? ¿En música, por ejemplo? que me, o sea, ¡fua! Si no tuviera que trabajar, me gustaría estudiar matemáticas, Matemáticas. matemáticas. O sea, como ingeniero, siento que me faltan matemáticas. Durante el doctorado lo sentía porque era más enfocado a simulación de cuando lees un paper que es muy teórico y están con muchas notaciones matemáticas, dices, "Buah, cómo me gustaría saber más matemáticas". Pero así con todo, o sea, luego durante mi época en el CERN decía, "Oh, cómo me gustaría saber más física para entender lo que están haciendo". Entonces, es como la lucha. Bueno, yo creo que una vez que aceptas que la ignorancia es más potente, pues, y que uno tiene las Ya. limitaciones, pues ya está. También es complicado porque entiendo que estamos en un mundo cada vez más especializado, ¿verdad? Ya, Ahí como que, no sé si el mercado, la industria o la academia como que tiende más a buscar perfiles que sepan mucho de algo muy concreto. Y uno puede dedicar mucho tiempo de su vida especializándose cada vez más y siendo experto en algo muy, 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 muy específico. Y no te da oportunidades de... sí y no. Yo creo Ujú. que también hay que tener un poco de abstracción para poder mover lo que sabes a otros campos, que al final, yo qué sé, los conocimientos se pueden también usar en otras áreas, ¿no? Mm, Obviamente, también hay el efecto embudo o efecto túnel, que estás tan enfocado en una sola cosa que no te das cuenta de lo que hay alrededor. Puede mm, pasar, entonces, no lo sé. Sí, el mercado a veces te pide ser especialista, pero la curiosidad al final es generalista, no lo sé. Son dilemas sí, bueno. existenciales. Me quedo con la curiosidad. Me quedo con la curiosidad como uno de tus motores para buscar esa formación continua en aquello que te gusta o te motiva o en lo que quieres conseguir. Sí, no Mm. sé. Em, Más o menos la curiosidad como que responde a esta pregunta, pero igualmente te la hago. Em, Dice, el propósito es algo que nos llega y también es algo que buscamos. ¿Cómo encontraste ese propósito por el que hoy luchas y trabajas? Bueno, yo creo que ahora que tengo familia, ya no se trata solo de mí. Y yo creo Mm, que eso me ha dado bastante perspectiva, porque debo reconocer que en todas mis aventuras desde que salí de Ecuador, fui muy egoísta. O sea, miré solo por mí, que no está mal, pero es verdad que vivo lejos de la familia ujú, y ahora que tengo familia, pues me doy cuenta que lo importante es eso, la familia. Entonces intento, mm. sí, estoy ahí, Es, me da un poco la perspectiva, el tener familia me ha dado perspectiva de lo que es importante al día de hoy.
Es como si fuera la vida, ¿no? Que te ayuda a eso, a tener perspectiva en el momento adecuado. Quiero Sí, decir, no sé, me gusta mucho esa frase que dicen que todo llega a su tiempo. y Em, sí, entonces, pero también me parece muy humano por tu parte reconocer ese egoísmo. sí, sí, soy consciente porque eh, a nivel personal he hecho renuncias y también a mi círculo íntimo pues también ha afectado, ¿no? A mis parejas de aquel entonces, pues el hecho que yo por motivos académicos decida irme, pues obviamente afectó en su día. Y claro, ahora con familia yo ya no puedo permitirme el lujo de decir, me ha salido un proyecto en el otro lado del mundo, nos vamos. Ya no solo depende de mí. En otro Mm, contexto, sin familia, pues lo haría sin dudarlo. mm. Es más, diría otra vez Ramiro volviendo a las andanzas, pero ahora ya, Ramiro es que no aprende, ahora ya, ya no. No sé, no sé, todo en su momento. Sí, sí, Entonces, sí. me quedo con eso. Em, es que al final una hora es muy poco tiempo para tanta experiencia acumulada, ¿sabes? Pero ya ha pasado una hora. Em, Así. Em, otra. En base a tu experiencia de vida y las barreras que has superado, ¿qué creencias o miedos has dejado atrás y han traído mejores oportunidades a tu vida? Creencias o miedos. Yo creo que ahora que va a empezar el Mundial del Fútbol en las próximas semanas, me acuerdo cuando era niño, había siempre la broma interna de que Ecuador nunca va a ir al Mundial, ¿no? ¿En Porque serio? si era, jugábamos como nunca y perdíamos como siempre. Entonces, yo te digo, este era pensamiento de niño, ¿eh? Decíamos las cábalas, bueno, la única posibilidad de que Ecuador pueda llegar al Mundial es A, Brasil ha quedado campeón de la edición anterior, o Argentina, y B, alguno de los dos organiza el Mundial. Entonces los más Ah, potentes no participan en la ronda de clasificación y puede que ahí quizás clasifiquemos. Entonces era esa mentalidad de imposible. Y en su día, en la Copa del Mundo del 2002, Ecuador se clasificó por primera vez y lo ves y dices, "Wow, estamos en el Mundial". Obviamente, bueno, yo no jugué, que juegan los deportistas, pero es ese chip de no era imposible. Una vez que lo haces, que lo intentas, te das cuenta que se puede. Y es lo que te digo, una vez que sales de casa o te vas al extranjero, te das cuenta que sí, es difícil, pero no es imposible. mm, Y luego ya te rompes, como que superas esa barrera mental y luego hay que intentarlo. Puede que salga, sí, pero lo que ujú, estás claro es que si no lo intentas no va a salir. totalmente, Entonces yo creo que totalmente. es eso de la barrera mental. El- y es muy importante esto. Esto lo escuché con un conferenciante que me encantaba. O sea, de hecho, todo este proceso viene en parte por su culpa. Y es un tipo que decía que muchas veces cuando alguien en el mundo supera algo que parecía imposible, de repente hay más gente que lo consigue. O sea, es como Efectivamente. superar esa pequeña barrera mental que hace que mucha gente detrás lo vaya superando. Mm, Y lo decía al hilo de unos 100 metros lisos que en su momento decía, nadie era capaz de superarlo en, imaginemos, 12 segundos. Pero una vez que eso se rompió, de repente hubo más gente que lo hacía. efectivamente. Pues quizás es un poco los miedos y las limitaciones autoimpuestas, ¿no? De si nadie Claro. puede, pues seguramente es porque no podemos. Sí, 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 Más sí. que más. Ujú. Y al final eso es un gran lastre que a veces nos autoimponemos, ¿no? Mm.
Sí, sí, totalmente. O sea, deduzco de nuestra charla de que en general muchos de tus miedos los has ido rompiendo a través del primer paso, de dar el primer paso. A ver, yo eh, hago siempre un poco analogía de durante el colegio me apasionó, era un apasionado de la patineta. O sea, Ujú. pasaba, respiraba patineta, hacía patineta, soñaba patineta. Y, y la patineta es muy, muy divertida, pero también te caes mucho, te Ujú. caes frecuentemente y te golpeas y te haces daño. Y te levantas y sigues. Y yo creo que eso a mí me enseñó a gestionar un poco la frustración. Mm. Gestión de Porque, frustración. sí, 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 porque cuando no salen las cosas, pues duele, ¿eh? Duele y ahora digo, bueno, una raya más al tigre. Pero ahora viene lo gracioso. No, no sé por qué me ha dado por volver a patinar. Me he olvidado todo, casi todo. Pero ahora tengo mucho miedo a caerme. Digo, no me quiero caer, no me quiero lastimar. Entonces Uf, siento que yo mismo me estoy limitando, pero es un poco porque ya no tengo 20 años, básicamente. esa elasticidad como que se ha ido. Sí, sí, sí. Entonces es frustrante verme que ya no sé hacer los trucos de antaño, pero es divertido volver a aprender. Entonces, ¿Dirías que la patineta es una actividad que te hace fluir? No. aún no llego a ese punto, pero hubo un punto en el que sí, sí, fluía con la patineta, era uno con la patineta y respiraba patineta y soñaba patineta. Sí, sí, ¿Qué cosas? hubo un ¿Qué momento, cosas? hubo un periodo en mi vida que sí fluía mucho con la patineta. Y en ese periodo, ¿cómo te introdujiste en ese mundo? ¿O fue un hermano, unos amigos, los Mm, vecinos? la, la idea original fue de mi hermano mayor, Esteban, que él quería patinar, Ujú. pero nunca se animó. Y luego en el colegio, unos amigos empezaron a patinar y, y eran como los rebeldes de la clase, pero yo era el estudioso, entonces yo les ayudaba, estudiábamos juntos, luego les hacía los deberes, ellos me pagaban porque yo les hiciera los deberes, eran ¿En serio? mis ingresos y yo tenía mi pequeño emprendimiento en el colegio. Hacer los deberes de los amigos. Sí. Y luego Bueno, me bueno, está acuerdo bien. que ahorré durante todo ese curso académico y al final me compré una patineta y empecé a patinar. ¿Cuánto tiempo estuviste patinando? Pues desde los 14 hasta los 19 de manera intensa. Wow. Sí, Wow, es bastante tiempo. sí, 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 todo el colegio pasé patinando básicamente. Caray. En Madrid creo que también llegaste a tener una patineta. Tenía mi patineta, pero no me patiné puntualmente un par de veces y cuando vivía en San Cristóbal de Los Ángeles, alias el Bronx, había justo al lado de la casa, la primera casa donde vivía, un skatepark, un bonito skatepark y un par de veces fui ahí con la gente muy simpática, pero luego me Ujú. mudé y ya no, y ya con la Ah, universidad se quedó aparcada la patineta. ¿Por qué no volví después de acabar la universidad? No lo sé, no lo sé, surgieron pero otros desafíos, otros había retos. otros intereses. Ujú. Qué bueno, Ramiro, qué guay, qué guay. Em, bueno, vamos un poco yendo a la parte final de la sesión. Esta es un poco más emotiva, pero creo que también es muy bonita porque toca un concepto que yo descubrí hace un tiempo. Es un poco que tiene que ver con el niño interior o con ese ser nuestro de hace tiempo. Em, si pudieras volver al día en que aterrizaste por primera vez en Madrid, con tu maleta llena de dudas y pudieras susurrarte algo al oído, ¿qué te dirías? ¿Qué me diría? Dale, Ramiro, o sea, adelante, dale. Güey. Sí, 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 es como, ahora miro atrás y
Estoy muy agradecido por este camino que ha sido sinuoso, ha sido divertido. Me lo he pasado muy bien estos últimos 20 años, Wow, en los es que sí, he pasado bastante tiempo. sí, más de la mitad de mi vida fuera. Ujú, Y, y ya te digo, ahora que soy padre, pues me gustaría que mi Rafi también descubra mundo así. O sea, obviamente no le voy a, siempre bromeo, digo, cuando tenga 18 años le abro la puerta y le digo que vaya a conocer el mundo y que no vuelva hasta que se haya dado la vuelta. Lo digo en modo broma, pero no sé. Sí, yo siempre hago la analogía de, es igual de válido de quedarte en casa tranquilo un fin de semana en casa o irte el mismo fin de semana a la montaña. O sea, las dos opciones son válidas. ¿En cuál te vas a divertir más? Eso ya lo dejo a- al gusto mm, propio, pero siempre hago ese balance, ¿no? A mí me mm. gusta ir al monte, entonces yo elegiré ir al monte, pero cuando me quedo en casa también digo, no se está tan mal en casa. Totalmente. Ahora que lo pienso, pienso como el monte como una metáfora de esos desafíos que encontramos en la vida, ¿no? Claro, claro, la montaña es una escuela infinita y es bonito porque al final la montaña te pone frente, te pone el espejo y, y eres tú, o sea, tú con tus miedos tienes que decidir si continúas subiendo o si te das media vuelta. La montaña va a estar ahí y vas a poder volver, ¿eh? Pero ahí Mm, está esa lucha interna de subir a la cumbre jugándome el físico o me retiro. Es un juego muy interesante. Y luego compartirlo con amigos o con la familia lo enriquece mucho más. mm, ujú. Y además creo que es una actividad de compañía, porque no es viable ir tú solo. O sea, de hecho, no es ni recomendable. No, obviamente, pero también si te vas a caminar tú solo por el monte es igualmente agradable, ¿eh? Ujú, Entonces, totalmente. yo me acuerdo la primera vez que fui a Pirineos y subí a Neto, Ujú, la sensación de grandeza de ver montaña, nevada, o sea, hasta que se perdía el horizonte. Me acuerdo de ese momento y fue como tan increíble y luego tan como un momento de sentirme tan pequeñito, era como una hormiguita, me sentía como una hormiguita en esa inmensidad blanca y fue en un día precioso cubierto sin ni una sola nube, entonces guardo ese momento de, mm, de recogimiento espiritual. totalmente. Totalmente. Y al final pienso que son como de las experiencias que cualquier ser humano llega a sentir algo similar, estando en un sitio como el que acabas de describir, No, claro. independientemente de dónde haya nacido. Sí, no, la montaña es un sitio que te das cuenta que no hay fronteras, o sea, la montaña es para todo el mundo, el que quiera subir, obviamente con las precauciones necesarias, Mm, pero es un punto de encuentro. La montaña para mí es una fuente de aventura, de conocimiento para mm, compartir. No sé, la montaña es que me encanta. No voy ujú. tanto como quisiera, pero cada vez que voy me siento afortunado. Qué bueno, qué bonito. Y para acabar, Ramiro, y esta es un poco una pregunta tipo legado para alguien que pueda em, quizás necesitar algo como un consejo, ¿sí? Y ¿qué consejo le puedes ofrecer a alguien cuyo proceso migratorio o de transformación se le está haciendo cuesta arriba, en base a tu experiencia? Eh,
wow, eso es complicado, que dar consejos es delicado, pero Ujú. yo siempre eh, estaré eternamente agradecido con las personas que me ayudaron en con simples gestos, no sé, rodearte de gente que te dé la mano, ¿no? Y de igual manera que si te ayudan, pues también ayudar, ¿no? O sea, no Mm. solo pedir, sino también dar y ser consciente de ello, yo creo. No, yo sé que depende mucho también de las circunstancias, que, que no es fácil extrañar estar lejos de la familia, no es fácil, ¿eh? Y estar, siempre lo digo, no jugar de local puede ser durillo, ¿eh? Ya. Pero poco a poco construir comunidad y, y ponerle, mirar hacia adelante. O sea, yo creo que con un poco de ánimo y conversar con uno mismo ayuda mucho también en esos momentos, pero también decir, vamos, yo puedo, no es para tanto, pero también si en un momento es necesario pedir ayuda también, no te va, no se va a acabar el mundo por pedir ayuda. Mm. Entonces, yo qué sé, yo te digo, a mí me ha ayudado mucha gente en, en este, en este tiempo, en especial durante los primeros años de estudiante en Madrid. Me acuerdo en Navidades que era un poco duro estar solo, pues tenía una familia que siempre me ayudaron. Entonces me acuerdo una vez llamando de, ¿puedo autoinvitarme? Y dijeron, claro, vente, o sea, estoy botadito, vente, te esperamos y pasé con ellos, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Pero claro, tuve la As- suerte de tener gente alrededor que me ayudaron, ¿no? En esos momentos un poco de soledad. Y luego también de todo se sale, ¿eh? De todo se sale. Me gusta. Me gusta, al menos destaco 3 puntos que has dicho. El hacer comunidad, Ujú. que es complicado. Que es No, no complicado es porque al fácil, no es final fácil. eh, uno es nuevo. Entonces muchas veces aceptar lo nuevo no siempre es algo fácil para nadie, en el sentido de que no sabes mucho de la persona que estás conociendo. Claro, Pero es claro. importante seguir intentando y tratar de hacer comunidad, Mm, porque creo que eso también te ayuda mucho a establecerte en un sitio, sí, de luchar contra esa soledad. sí. Em, También destaco el hecho de eso, ¿no? Cuando realmente necesitas ayuda, pedirla. Pedirla porque muchas veces es un momento de vulnerabilidad y a veces cuando nos Mm, sentimos vulnerables como seres humanos tenemos muchos mecanismos y uno de ellos puede ser hacer precisamente lo contrario, no mm. pedirla. Ya, Pero claro, eso no ayuda a encerrarnos. la causa, No, no ayuda no, a la no. causa. Y la última, el hecho de autoanimarte, Sí, decirte a ti sí, sí, mismo, sí. todo se sale, Claro, o vamos. sea, porque yo creo que el conversar con uno mismo, si no eres capaz de conversar contigo mismo, entonces apaga y vámonos. O Mm. sea, Realmente. sí, de decirle, oye, lo has hecho bien, en plan, te das una palmadita en la espalda y dices, muy bien, hoy ha sido un día bueno, buen chico. Sí. También Fíjate es cierto que de que quizás no sean cosas que nos enseñan en no, sitios tan elementales como en familia o en el colegio. Así que bueno, también es no, comprensible. Pero claro, sí es muy claro, importante. Pero sí, es muy sí, importante, muy importante. sí. Ramiro, mil gracias. De verdad, ha sido una hora. Se me ha pasado Más o menos volando. hemos cumplido el tiempo. Y bueno, solamente quería decirte que para ir cerrando, quiero darte gracias por recordarnos tu historia y tu experiencia, tanto en el mundo de los números, la ingeniería y tus raíces en Ecuador. Y que la verdadera aventura de alguien que migra no es solo
ese cambio de país, ¿no? Sino que es elegir constantemente mejorar sus habilidades para poder escalar montañas más altas. Entonces, de verdad que para mí ha sido un lujazo y un auténtico placer tenerte con nosotros en este episodio de Brújula en Frecuencia. Y espero que tengamos algún episodio más en el futuro porque hay mucho material eh, para cualquier tipo de conversación, eh, tanto de desarrollo personal como en ese proceso de transformación individual. Genial, don Israel, muchas gracias por acordarte de mí e invitarme a participar en tu proyecto. Uh-huh. Te deseo lo mejor en las próximas entrevistas. Estoy Uh-huh. seguro que tus invitados son de primer nivel y por favor manténme informado de cómo evoluciona todo esto y espero volver a participar en él y si no, pues a conversar contigo tranquilamente. Perfecto, Ramiro, pues eso lo dicho. Mil gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Brújula en Frecuencia. Si la experiencia de hoy te ha inspirado, suscríbete y compártela con alguien que necesite encontrar su norte. Soy Israel Cantuta y te espero en la próxima historia.